RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional y a todas las emisoras amigas que se conectan en este momento y en todo el país, en las regiones, en las diversas regiones que nos escuchan. Hoy día, vamos a tocar un tema formativo, pero dado que estamos próximos a una elección congresal, siempre es bueno tocar, porque sea un poquito de política, aunque vamos a ver desde el lado técnico. Como sabemos, aquí en Lima ya los colegios, entre comillas, llamados ilegales, o no ilegales, porque no formales son otros, o no formales que dicen algunos, han empezado en un cierre. El Ministerio de Educación sacó una lista interna, solamente dijeron de qué distritos de Lima, y han empezado a cerrar estos colegios. Sobre el decreto de urgencia número 002, y para hablar de otros temas formativos del tema educativo, hemos invitado a Sergio Cloc. Sergio es director de Aurea Consulting, es experto en temas educativos, pero también un tema importante, en temas sociales, porque nosotros llegamos a zonas como Cajamarca, zonas como Huancavelica, zonas como Lima Provincias, donde también trabajan proyectos sociales, incluso temas mineros o no mineros en general. Vamos a tocar también esos temas. Bien, Sergio, tu opinión técnica primero sobre el decreto de urgencia, el 002. Técnica, a ver. Buenas tardes, Gustavo, gracias por la invitación. El decreto de urgencia de por sí es algo controversial, ¿no? Te voy a dar una opinión primero desde una perspectiva, una lectura política, ¿no? Y después una lectura más técnica, si lo queremos llamar de esa forma. Por un lado, creo que el decreto de urgencia es una medida para generar un impacto político y de cierta confiabilidad agarrando la ola de la SUNEDU, ¿no? Vamos a seguir interviniendo la calidad educativa en el país. Y creo que hay una intención detrás sobre eso que puede ser entendible, comprensible, pero que a veces nos lleva a centrarnos en cosas que no necesariamente son las cosas de fondo cuando hablamos del decreto de urgencia y en general de elevar las condiciones básicas de calidad. Estamos hablando de colegios privados, además. Primero porque hay una cosa que a mí me preocupa, que es la coherencia del Estado frente a las cosas que promulga, ¿no? Y que decreta en torno a lo que significa el sector privado versus el sector público, ¿no? O sea, es evidente, y lo decimos por experiencia, que en el sector privado hay un montón de carencias en muchos aspectos en la oferta educativa, pero no necesariamente son peores o más catastróficas que las carencias que existen en el sector público, ¿no es cierto? Entonces, a veces es un factor también que me puede parecer un poco distractor de lo que significa las verdaderas urgencias de una reforma del sector educativo público, que tiene otro tipo de problemas. Y el Estado debería siempre buscar la coherencia. Bueno, yo obviamente tengo un rol fiscalizador del sector privado, pero debería demostrar estas cosas y algunas condiciones básicas primero, digamos, puertas adentro, ¿no es cierto? Entonces es mucho más fácil mirar la viga en el ojo ajeno que en el propio. Y eso es un problema en general, creo que cultural, pero en este caso a nivel político en nuestro país es muy común. Y eso a veces nos desvirtúa la lectura del panorama educativo. Y lo segundo que me preocupa del decreto de urgencia es el hecho de que muchas de las cosas que promueven de condiciones básicas ya están dadas en otro tipo de normativas. O sea, si funcionase bien el sistema educativo que está impuesto por norma, por estructura, si la UGEL hiciese todo lo que tiene que hacer, si hubiésemos trabajado con las normativas anteriores de fiscalización, si existiera una evaluación correcta de las licencias de funcionamiento y de las aprobaciones que tienen los colegios privados a la hora de renovar sus licencias, si existiera un correcto funcionamiento y una buena gestión del aparato público de educación y de fiscalización que ya existe por ley, no habría necesidad de un decreto de urgencia, porque el decreto de urgencia dice, bueno, vamos a fiscalizar las condiciones básicas de calidad. Yo acaso me pregunto, ¿todas las leyes que existen alrededor de la educación y la gestión de la educación en el país no buscan o no tratan de proteger unas condiciones básicas de calidad? Claro que las buscan. Entonces,
¿por qué tenemos que llegar al punto donde se genere un decreto de urgencia de algo que es tan básico como fiscalizar unas condiciones elementales de calidad educativa, ¿no? Entonces creo que deberíamos mirar a, bueno, qué cosa no está funcionando para tener que llegar a establecer supuestamente un decreto, ¿no? Porque tú podrías cerrar un colegio ilegal o un colegio, como se llaman, de garaje, lo podrías cerrar por mecanismo de supervisión de la UGEL, por mecanismo de supervisión directamente del Ministerio, por mecanismo de supervisión de Defensa Civil, por mecanismo de supervisión de la municipalidad local. Tú podrías cerrar un colegio por problemas de infraestructura con el gobierno local, por problemas de calidad educativa a través del UGEL. Podrías cerrarlo a través de diversas vías, ¿no? Entonces creo que el decreto de urgencia a veces esconde unas falencias en la gestión pública de la educación en muchas cosas que ya están dadas por ley y que volvemos una vez más a la condición de, bueno, tenemos en el Perú un montón de leyes, miles de leyes, y ¿por qué no se cumplen? ¿No? Tenemos que sacar el decreto de urgencia para cumplir algo que todos sabemos que debería cumplirse, ¿no? O sea, ese es mi comentario en un sentido más crítico de la realidad en la que vivimos, y porque eso a veces genera unas distorsiones, a mi parecer. Yo estoy de acuerdo en que esto va a ayudar a cerrar los colegios que son colegios, vamos a decirlo así, de mentira, ¿no? Colegios vendehumo o colegios de garaje. Está bien, esos hay que cerrarlos. Pero que esto no se vaya a convertir, ese afán por garantizar condiciones básicas, no se vayan a convertir en una cortina de humo o en una lucha frontal contra colegios privados que sí tienen condiciones básicas de calidad, pero que van a tener una serie de presiones, ¿no es cierto?, y de condiciones que se les va a hacer cumplir, que puedan poner en riesgo su modelo educativo. No lo sabemos hasta que no esté el reglamento, no sabemos hasta qué nivel de detalle va a llegar esto, ¿no? Suponemos, todo el mundo piensa que va a ser una especie de SUNEDU para colegios, no lo sabemos, también si la derogan o no, pero creo que debe verse cuál es el foco principal para no distorsionar el decreto de urgencia, pero también tener cuidado en fiscalizar al gobierno porque estos temas no se pueden politizar, no pueden generarse para tapar unas falencias en la gestión pública de la educación que es tremenda, ¿no? Sí, el gran problema que vemos acá, y analizo, gracias por tu comentario, eso que me parece interesante el análisis que has hecho, es que, bueno, por el lado político no sabemos qué va a pasar, estamos próximos a unas elecciones congresales, eso es un tema, si bien estrictamente político, ya de alguna manera el Premier ha dicho que puede hacer cuestión de confianza por su decreto de urgencia, ¿no? Como metiéndole un carbón más al fuego, ¿no? Entonces esto es por un lado. Por otro lado, es cierto, ya tenemos leyes y hay las herramientas para poder cerrar colegios. Lo que pasa es que muchas veces no se ha hecho por diversos factores, ¿no? En algunos casos hay un tema de corrupción, hay Así que decirlo es, así, tal cual. ¿no? Porque el promotor del colegio garaje por ahí le da una propina al funcionario de la municipalidad correspondiente y solucionado el problema. Así es. Y sigue funcionando eso. Entonces, también hay temas que nos hemos dejado de trabajarlo adecuadamente. Lo que sí nos preocupó, a mí, no sé tú qué piensas, sobre un sector del sector de educación ha mencionado que el famoso silencio administrativo negativo en este caso es un poco complicado, ¿no? Que en 60 días, si no te contestan, chao, fuiste. Como la licencia está denegada. Esto a algún sector, más hablo de cadenas de colegios, les ha preocupado por la inversión que implica esto. Totalmente, totalmente. Además porque genera ese temor, pero yo creo que hay que esperar el reglamento, porque no tenemos conocimiento del nivel de detalle de lo que se va a exigir, pero una cadena de colegios que, por ejemplo, pueda necesitar, vamos a decirlo así, adecuar ciertas condiciones básicas, de repente no son graves, pero son de infraestructura, tener que adecuar a la misma vez en distintos locales implica una inversión muy fuerte que no está planificada, y creo que, digamos, desde ese lado el gobierno debería tener esas consideraciones en la aplicación. Es distinto ir a un solo colegio que no tiene ni 1000 metros cuadrados y que está en duda si realmente cumple condiciones básicas, a ir a un colegio que tiene 4 sedes en 5 lugares distintos y que tiene más de 5000 alumnos, y que tiene una infraestructura mucho más grande y consolidada en el tiempo. Que obviamente yo creo que hay que tratar de adecuar las cosas a la realidad, ¿no? Pero hay que preocuparse de lo importante, no de las cosas que no lo son. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Para cerrar colegios de esta forma, sí pareciera que fuera muy fácil, voy y te cierro, ¿no? Pero cuando es el público que fiscaliza el privado, ¿no? Pero si hay un problema
del privado con alguna otra entidad, ahí sí se saca el derecho universal a educación, entonces uno no puede interferir en el colegio, uno no puede decir que el alumno puede quedarse sin acceso a la educación, uno no puede intervenir en la infraestructura si el colegio no paga, entonces hay un montón de cosas que por un lado protegen, pero que siempre perjudican a la gestión de la educación privada. Y hay que tener mucho cuidado en eso porque es imposible que la oferta de educación pública cubra la demanda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Creo que los dos lados tienen que funcionar. Pero vamos a tener un problema. Imagínate que cierran todos los colegios que dicen que van a cerrar. Todos esos alumnos, ¿a dónde van? dependiendo del monto de las pensiones de los colegios que están alrededor. Pero cuánto, si un colegio público no pagas algunos materiales, algunas cosas que te piden, pero pagas un promedio de 100, 100 y pico de soles al mes. ¿A qué colegio te vas a ir, no? Te vas a ir a un colegio público, perfecto. Ahora, los colegios públicos que están cerca de esas zonas realmente no están llenos, realmente tienen la capacidad de gestión, realmente pueden atender bien. Así es, ¿no? Entonces, y al final lo que pasa con el sector público, lamentablemente, es que estamos más pendientes del resultado del número y no la calidad, ¿no? O sea, ¿cuántos profesores tengo plaza cubierta? ¿Cuántos alumnos tengo plaza cubierta? Y no sabemos si hay capacidad de gestión, si la gente sabe enseñar, si no sabe enseñar. Yo creo que hay un fenómeno ahí en la educación básica que está pasando y todavía no hemos terminado cerrar el ciclo en la educación superior universitaria, que todavía ha habido un decreto de urgencia también, como dándole las facultades a las universidades públicas que no han sido denegadas su licencia o no han pasado todavía, van a poder tener una segunda opción, ¿no? Las privadas se fundieron, chao. Entonces ahí también hay un discurso, ¿por qué para unas sí, para otras no? Independientemente si hay universidades que no lo cumplen, realmente hay que cerrarlas. O sea, está bien, perfecto, ¿no? Si están estafando, como dicen, bueno, obviamente, pero ¿por qué a una sí? O sea, la pública no estafa y la privada sí estafa. Entonces ahí también hay un tema ideológico, creo. Pero todavía tenemos un grueso más en los institutos, que recién están pasando el proceso. Y curiosamente los que están siendo licenciados son los privados, más los públicos no todavía. No. Entonces ahí también es otro, le estás haciendo pasar por la aguja, ¿no? ¿A quiénes? Por el canal más angosto a los privados, pero a los públicos todavía no. Así es. Y a pesar de que hemos tenido fondos como Procalidad y anteriormente, que han destinado muchos millones para infraestructura, para desarrollo de capacidades y de equipamiento en los institutos. Entonces tú dices, ¿qué pasó ahí? ¿No? O sea, también, o sea, hay que ver un poquito cómo estamos dando el panorama. Pero por eso es que, digamos, yo digo que el decreto de urgencia podría confundir, levanta polvo en temas de la disputa, digamos, entre estos temas que van más allá de la calidad educativa y que no deberían mezclarse. O sea, si realmente queremos cerrar los colegios, que son colegios, vamos a decirlo así, de mentira, o sea, que son colegios que engañan a los padres, entonces ya existen mecanismos para cerrarlos. ¿Por qué no los aplicamos? Si con el decreto de urgencia nos vamos a meter en otros temas que van a ser más polémicos, el tema de las cuotas de ingreso, el tema de las pensiones, el tema de infraestructura y esas cosas que pueden incluso, digamos que, delimitar un poco el juego de lo que significa el sector privado, que además es un acuerdo entre privados y cada papá está en su derecho de elegir, vamos a tener problemas y vamos a mezclar elementos de calidad con elementos de oferta y demanda, ¿no? Que creo que son dos temas completamente distintos y como tú dices, además que debería empezar por un tema de coherencia del Estado. ¿Por qué no se miden con la misma vara? La verdad, yo no lo sé. La burocracia que existe para cerrar un colegio público, porque es un tema del Estado, es imposible. ¿No? Tienen más miedo de cerrar un colegio público que un privado, cuando hay colegios públicos absolutamente subutilizados en gestión de recursos, de eficiencia, de ubicación geográfica y tantas cosas que podríamos hablar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Sergio, por el análisis. Esta es la previa, ya vamos a entrar de lleno al tema que nos va a traer. Vamos a ir ahorita a una pausa porque vamos a hablar sobre el tema de los servicios que tiene Aurea, tu empresa, tu consultora, y las diversas áreas como has desarrollado la consultoría que tiene Aurea Consulting. ¿Sí? Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de Educación. Estamos, queridos amigos, Hablemos de Educación. Estamos con Sergio Cloc, director de Aurea Consulting. Y para cualquier información también en Aurea Consulting pueden comunicarse al 983-285-295, ¿no? Que es el teléfono de las oficinas de ellos.
Bien, pero antes de hablarnos de Áurea, bueno, van a decir, bueno, trabajemos un poco más el tema de proyectos educativos y sociales. Ujú. En las zonas donde nosotros llegamos hay muchísima trabajo minero o trabajo social de los gobiernos regionales, los municipales, pero casi habitualmente, Sergio, es un bicho que ejecutan y ejecutan, y la pregunta es, ¿en algún momento evalúan cómo se empezó, cómo terminó, qué impacto tuvo, qué experiencia tienes a partir de ese tema? ¿Nos podrías compartir? Bueno, es una pregunta amplia y muy interesante efectivamente porque primero que cuando miramos el desarrollo educativo del país o el desarrollo social vinculado a la educación al interior no es lo mismo que en Lima y eso es una cosa que es importante aclarar, ¿no? Son modelos de gestión completamente distintos. Tenemos bastante experiencia en trabajos de desarrollo social y comunitario a nivel país. Y lo que pasa es que una de las primeras cosas con las que nos encontramos siempre es que a veces los gobiernos regionales tienen una agenda propia y las empresas privadas tienen su propia agenda también, muy direccionada, digamos, a sus propias zonas de influencia, que es algo completamente válido, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que siempre buscamos hacer es, bueno, ¿qué tal si juntamos esfuerzos en las zonas donde están los interesados en apoyar proyectos de desarrollo vinculados a la educación? De esto hemos hecho un montón de cosas. Te pongo algunos ejemplos, ¿no? Poder ayudar a diagnosticar realmente cuáles son las necesidades o las demandas educativas en una provincia de alguna región específica, ¿no? Nos ha pasado en Cajamarca trabajar, por ejemplo, para ver si la Universidad Nacional puede abrir carreras en algunas provincias un poco más rurales. Nos ha pasado el poder evaluar el impacto de proyectos sociales vinculados a la educación que tienen empresas en sus zonas de influencia, no solo mineras, sino otro tipo de empresas o las mismas organizaciones internacionales, ONGs, que trabajan descentralizadamente a nivel país y que muchas veces necesitan ayuda especializada en el desarrollo, en el diseño, en la gestión de los proyectos, pero en un tema muy claro, como dijiste tú, que es el tema de la evaluación también, ¿no? A veces hay muchas iniciativas sociales y no tenemos cómo probar si funcionaron o no, ¿no es cierto? Tengo un programa de becas, perfecto, te ayudo a tantas personas, beneficio a tantos estudiantes a nivel de provincias. ¿Y cómo sabemos si estos estudiantes realmente están saliendo adelante gracias a la oportunidad que han tenido, ¿no? Entonces muchas veces las evaluaciones cualitativas y los números que se utilizan para medir el éxito son números o son indicadores muy duros o muy del reflejo de la cantidad, pero no necesariamente del impacto o de la calidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que es súper importante que cuando se va a desarrollar un proyecto desde el principio estén claras cuáles van a ser las condiciones de evaluación. Esto es como cuando tú en un colegio vas a tomar un examen, ¿no? Voy a tomarte un examen, pero no sé qué te voy a medir, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a tomar el examen? ¿O cómo vas a lanzar un curso si no sabes qué cosa quieres que aprendan los alumnos, ¿no? Entonces, vamos a lanzar un proyecto educativo, pero a la vez no tenemos claro cuál va a ser el indicador del resultado o el indicador de éxito de este proyecto. Se hace muy difícil evaluar después, hacia la marcha atrás, porque no vas a poder tener todas las herramientas planteadas desde el principio para que el sistema de evaluación sea coherente con el modelo o el desarrollo del proyecto. Entonces, a nivel técnico, es muy importante que estos procesos en campo, que pueden ser urbanos, rurales, solamente rurales, estén bien diseñados y el diseño incluye el proceso de evaluación. Eso es una falencia muy común con la que uno se encuentra, ¿no? Que cuando diseñan un proyecto a veces no está metida en la fase de diseño la claridad de cómo se va a evaluar. Entonces es un primer punto que me parece importante comentar, ¿no? ¿Cómo evaluar? Sí. Es un tema bien importante porque mira, en lo largo del país, concretamente, vamos a ver el tema minero, si quieres, por el lado de minería, ¿no? En el lado minero tenemos ciudades como Cajamarca, que tuvo su auge. Arequipa, ¿no? También Apurímac tiene todo ese... Cerro Pasco. Exactamente. Entonces, hay actividades mineras. Y muchas veces las empresas han decidido hacer proyectos de responsabilidad social y algunas enfocadas a educación. Por ejemplo, conozco también Petroperú hace un programa de escuelas que trabaja con las escuelas de sus zonas de influencia en diversas zonas del país. Pero bien, o sea, contratan instituciones formativas, no voy a dar nombres porque si no podemos herir susceptibilidades, pero contratan entidades formativas y empieza el trabajo y al final, en algunos casos, de algunas zonas, nunca se ven los resultados. ¿No? Totalmente. O sea,
y gastaron 3, 4, 5 millones, ¿no? O algunos mucho más incluso. Sí. Entonces, dices, oye, ¿para qué sirvió? ¿Estuvo alineado o cercano a la política local, regional o nacional en el tema educativo? Yo no lo sé. Totalmente. O sea, ese es un problema de alineamiento de frente. Y ponlo y direcciónalo, por ejemplo, a los temas de formación humana o de tutoría, Sí. que además son temas no tan tangibles como un nivel de razonamiento matemático, que lo puedes medir de una manera muy muy clara, digamos, o que hay estándares aceptados por todos, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer un trabajo de desarrollo social enfocado, por ejemplo, en la formación humana, ¿no? Es muy distinto que tú digas, bueno, mi indicador va a ser el acceso, ¿a cuántas personas han tenido acceso a este programa? Bueno, si nuestro indicador es el acceso, eso se evalúa, punto. Claro, exactamente. Pero tú cómo vas a evaluar después el impacto, el cambio en la perspectiva de la comunidad, la mejora en una actitud de valores, si no tienes claro qué de manera específica vas a medir. Entonces, yo quiero instaurar un programa de formación de tutoría en tantos colegios en la provincia donde desarrollo una estrategia de responsabilidad social. Muy bien, vamos a diseñarlo. La primera pregunta es, bueno, ¿qué quieres de resultado? ¿Cuál va a ser tu producto? ¿No? ¿Tu producto son alumnos de qué características? Esto está alineado con la naturaleza de la región, las características, ¿no? Las características socioculturales. ¿Tienes diseñado un perfil del estudiante o del joven de tal o cual región o de tal o cual provincia o distrito? ¿Has alineado las necesidades de la zona? ¿Has alineado las necesidades del futuro? ¿Has alineado la demanda laboral? ¿Y has alineado las necesidades socioculturales y el perfil que tú quieres instaurar? Todos esos factores los has integrado para desarrollar un modelo o un perfil final de la persona, ¿no? Ahí siempre hay un punto crítico como punto de partida, ¿no? Si eso se da, lo segundo, digamos, que uno debe trabajar es cuál es la mejor manera de desarrollarlo, cuál es la metodología. Y esa metodología, de nuevo, tiene que estar adaptada a características. Si es un colegio donde hay pocos alumnos por grupo, donde es un colegio de educación masiva, donde hay un asunto de trabajo con las comunidades, cuál va a ser la dinámica, la metodología, la didáctica, vas a hacerlo en qué horarios. Es distinto poner a jóvenes a trabajar programas de formación tutorial a las 7:30 de la mañana que ponerlos a las 12 del día. Es distinto por la realidad climática, por los otros cursos que han llevado, ¿no? Anda, háblale de valores a un chico después de educación física, es distinto que después de otra materia. Entonces, el nivel metodológico viene siempre después de definir bien cuál es ese perfil y cuál es ese horizonte que tenemos de indicadores. Y sobre eso viene, bueno, ¿cómo voy a medir esto, ¿no? Claro. Entonces, después del desarrollo metodológico viene el tema de la medición. Y cuáles son las herramientas o los instrumentos que tenemos que utilizar para poder evaluar un programa de desarrollo comunitario, educativo o de formación, por ejemplo, que se tiene en alguna parte del Perú, ¿no? Son siempre las 3 etapas importantes que se deben delimitar desde antes de aplicarse, ¿no? A veces las organizaciones sociales o las mismas empresas tienen la premura, arrancan, y después sobre la marcha a veces es más difícil corregir, o sobre la marcha a veces es más difícil dar marcha atrás en algunos criterios, ¿no? Y te puede pasar incluso con la selección de beneficiarios. Si yo voy a dar becas, ¿yo por qué selecciono a alguien para estudiar tal o cual carrera que se la voy a subvencionar? Si no apliqué un criterio correcto, después vas a tener un problema. ¿Por qué subvencionas a estas personas y a estas otras no? Y no dejaste claras las condiciones desde el principio, ¿no? En el caso de estos tipos de programas de desarrollo, son factores críticos. Y hay muchas empresas y muchas realidades, gobiernos regionales, ONGs, que tienen años desarrollando proyectos a nivel interior del Perú. Y no todos tienen un sistema de evaluación permanente que les permita ver una curva de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay un elemento fundamental que te quiero comentar, y es el hecho de que la duración de estos proyectos o el impacto de estos proyectos en muchos casos, cuando se trata de formación, no son de corto plazo. Entonces, si yo quiero desarrollar una escala de valores en la niñez en tal distrito para cambiar los indicadores de violencia juvenil, ese resultado yo no lo puedo medir en 365 días. Posible. Porque cómo cambias la conducta, cómo cambias una cultura, ¿no? Entonces, por lo menos 3, 5 años para ver temas de adolescencia. Bueno, ¿quién viene 5 años después de que desarrolló un proyecto a medir si eso realmente modificó?
una de las grandes malas prácticas que tenemos en el Perú es eso, el cortoplacismo. Voy, doy, digo que ayudé a tantos, pero nadie viene 5 años después a decir si la formación en valores o de tutoría que se dio ayudó o no, si se modificó la cultura del lugar, si se humanizó más a la gente, ¿no? Eso no se ve. Eso es interesante, ¿no? Eso es interesante porque, claro, vemos muchos trabajos, lo que tú has empezado diciendo es importante, ¿no? A veces lo primero que piensan las autoridades o lo primero que piensan las personas que están vinculadas al sector educación o vinculadas en realidad a proyectos sociales es qué va a quedar de bueno para la comunidad, ¿no? Y lo más fácil, lo más tangible es un nuevo colegio o alguna obra en concreto. Nos gusta mucho el cemento y el fierro. Ese es un primer punto. Y un segundo punto es el tema de que van a los mismos temas que va el Ministerio de Educación. O sea, desarrollo de aprendizajes. Y se meten al tema de matemática, comunicación y para de contar. El resto como si no existiera. Las habilidades socioemocionales, el tema de tutoría, ciudadanía, el tema de educación física o educación por el arte, en fin, todos estos temas que son integralidad, pues quedan muy alejados de la realidad. Van a esto y a veces cometen el error de focalizarse en los mismos puntos que trabaja el Ministerio de Educación o trabaja la sobre. Entonces, el doble o triple esfuerzo, ¿no? Sobre el mismo tema, ¿no? Sí, podría hacerse tranquilamente lo mismo siempre y cuando hay una integración, ¿no? Y una complementariedad justamente de las estrategias o de las herramientas. El gran problema es cuando duplican el esfuerzo, habiendo podido generar una articulación mucho más eficiente, como tú dices, entre lo que hace el ministerio o algún actor que está por ahí y la empresa privada. Creo que eso es un esfuerzo. En general sí te puedo decir que veo que las empresas privadas tienen mucho más hoy en día conciencia de eso y tratan de integrar con el sector público, pero también existe la necesidad de hacer esta invitación a los gobiernos regionales, ¿no? Y a los gobiernos locales, que cuando se desarrollan políticas educativas deben ser de las pocas cosas, si quieren, digo yo, que cuando vas a cambiar realmente de gobierno, cuando vas a cambiar de un periodo a otro de gobiernos locales, por lo menos se trate de generar esta cultura de heredar algunos procesos en el sector de educación que justamente a veces no se pueden concluir en 4 años ni en 5 años, ¿no? Y nuestra mala práctica de gestión pública es que siempre que hay cambio de gobierno es borrón y cuenta nueva. Y en educación eso debería ser un pecado, ¿no? Entonces, creo que ahí las empresas privadas sí juegan un rol interesante porque su presencia es permanente y entonces los buenos proyectos pueden darse para generar estas... Coméntanos un poquito. Desde Aurea, ¿ya han trabajado algunos proyectos de esto que hablas de responsabilidad, del tema social, del tema educativo? ¿Están ayudando de alguna forma a algunas instituciones actualmente? Sí, hemos trabajado con instituciones privadas, ¿no? Diversas, programas de tutoría, programas de formación. Hemos trabajado con organizaciones sociales para temas de medición de impacto. Por ejemplo, hemos hecho cosas como estudios de mercado, vamos a decirlo así, pero de mercado social para ver la demanda de qué tipo de servicios educativos se tienen que promover. Hemos trabajado también para temas de evaluación de impacto de programas sociales vinculados a la educación, ¿no es cierto? Hemos trabajado en el diseño de programas sociales que apunten a la sostenibilidad y a puntos específicos de formación en valores. Hemos trabajado en gestiones curriculares, en adaptar incluso herramientas de tecnología de virtualización para temas de formación humana, porque eso es algo que tiene muchísimo potencial por la dinámica rural que tenemos y la difícil accesibilidad que existe en el Perú, ¿no? Entonces, hay muchas eniciativas a lo largo del Perú que a veces no se conocen bien, ¿no? Hay dos cosas que me llaman la atención y quisiéramos que después del bloque hablemos, entramos al último bloque, hablemos sobre el tema de formación de tutoría, que es algo que se ha olvidado, totalmente olvidado. Ya no está la dirección de tutoría, entiendo yo, en el Ministerio de Educación, pero creo que ustedes han hecho un trabajo y están valorizando el tema, están revalorizando, están trabajando. Me parece interesante lo que has hablado sobre ese punto. Y también hay un tema que conversábamos antes de entrar en vivo, es el tema de la gestión de los colegios. Una buena gestión puede hacer que un colegio funcione adecuadamente. A veces tenemos muy buenos maestros, pero una gestión pésima. Y eso hace que el colegio no camine en la comunidad educativa. Sobre esos dos puntos quisiera conversar. Perfecto. Al regresar de la pausa, y hablamos sobre esos dos puntos, que son dos temas específicos, señores,
y que pueden estar muy cercanos a ustedes en el sector de educación, en cualquier zona que nos escuchen del país. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Estamos hablando con Sergio Cloc y estamos hablando sobre dos temas en concreto. El tema de tutoría, el tema de acompañamiento y formación de tutoría, porque es todo un tema, no solamente la tutoría es un arte, yo creo, ¿no? En el tema de la formación de tutores, sino también cómo llegas a los chicos, cómo la institución entra todo en un sistema. Y esto podría ser dado también a otros niveles, incluso en mujeres, en gobiernos regionales, en fin. Pero también hemos hablado de la gestión. Quisiera hablar por la gestión. Porque muchas veces los maestros en el país dicen, pucha, mi director es malo, ¿no? Y a veces el director dice, los profesores son malos. O sea, y a veces es cierto que tenemos buenos directores, hoy tenemos buenos profesores. Pero en algunos casos tenemos buenos profesores y no hay buenos directores. O más que buenos directores, no hay buenos gestores, voy a llamar, el tema educativo. Sobre esa experiencia, ustedes tienen una experiencia ya y tratan de colaborar con instituciones sobre el tema de la gestión de los colegios. Así es. ¿Cómo haces ese trabajo? Porque es una de las cosas que no es una cadena, que es distinto. Las cadenas de colegios tienen algo estructurado y todos se llaman igual y ya está. Sobre la gestión de los colegios. ¿Cómo es el trabajo que vienen haciendo, por favor? Bueno, lo que tratamos de promover, ¿no? Es el desarrollo de una capacidad de gestión de la educación de una manera más integral, ¿no? Lo que sucede es que habitualmente siempre tenemos una especie de polaridad, o es alguien dedicado enteramente a lo académico, ¿no es cierto? O es alguien dedicado enteramente a lo administrativo, ¿no? Entonces es como, poniéndote el ejemplo en una clínica, ¿no? El médico tiene una mirada y el administrador tiene otra mirada. Y en muchos casos hoy las estructuras de gestión de proyectos o de empresas grandes están divididas así, entre una cuestión académica y una cuestión más gerencial, por decirlo de alguna manera, universidades, hospitales, sobre todo en salud y educación. Pero en el caso de iniciativas o colegios más pequeños o aún en provincias, creo que ese liderazgo se tiene que condensar muchas veces en una sola figura, porque no tienes la estructura, no existe el presupuesto para tener a un gestor especializado en administración de negocios o de proyectos y alguien académico, experto solamente en su rubro, y por lo tanto estos perfiles o estas necesidades se congregan en una sola persona. Ahí viene el gran reto que tenemos en estructuras de proyectos educativos más pequeños, ¿no? Entonces una de las cosas que tratamos de trabajar es el hecho de promover una mirada de la gestión desde una perspectiva integral. En muchos casos en las universidades están empezando a enseñarse conceptos de gestión educativa porque la gente sale muy alineada a aspectos académicos, a desarrollar su profesión en aula, a desarrollarse en investigación y no a entender que un proyecto educativo requiere evidentemente algunos criterios de gestión que van más allá. Entonces yo entro, enseño, doy mi clase, pero yo no sé, voy a decirlo de una manera figurativa, quién paga la luz, ¿no? Yo no sé por qué mi salón está limpio, yo no sé por qué los escritorios están en buen estado. Entonces hay una serie de criterios que tenemos que integrar en modelos de gestión. Eso es un primer elemento, ¿no? Integrar esto en quienes ocupan esta posición de liderazgo. Lo segundo es el liderazgo en sí mismo. Las personas que ocupan un cargo directivo de un proyecto educativo deben tener unas condiciones y unas competencias de liderazgo mínimas requeridas para tal gestión, ¿no? Hay un nivel de empatía mínimo requerido para poder articular con todos los actores. Tienes que tener obviamente un mínimo de capacidad, una capacidad de guiar a otros con el ejemplo, tienes que tener la capacidad de hacer que los docentes entiendan criterios administrativos o decisiones que no siempre son populares, tienes que aprender a tener criterios para combinar el largo plazo con el corto plazo, tienes que saber explicarte, porque a veces aunque uno tenga una razón muy válida, si no la sabe explicar o comunicarla bien, puede generar un impacto negativo en la gestión. Entonces, lo que buscamos con esto es tratar de integrar en estos modelos. En muchos casos nos pasa que llegamos a instituciones educativas que más bien nos piden, ¿no? Gestionen ustedes, ustedes asuman una transición en estos modelos de gestión, capaciten a los directores. Y desde esta perspectiva tratamos de dar ese soporte, ¿no? O empoderar a personas específicas o de ayudar con estos procesos de capacitación a los líderes
y en algunos casos incluso en que organizaciones tercericen la gestión hacia nosotros, ¿no? Porque lo que buscamos es tener un equipo en donde tengamos gente experta de un aspecto académico y experta en un aspecto de gestión. Entonces podamos integrar esto y que un colegio se pueda apoyar en lo que nosotros tratamos de promover, ¿no? Y esto que tú estás mencionando desde aquí, ¿no? Bueno, no es un programa confesional, si quieres llamarlo así, pero se me ocurre que es una necesidad latente en muchas congregaciones o órdenes, congregaciones religiosas católicas y de repente, ¿por qué no?, de otras confesiones, que tienen un grupo de colegios, ¿no? Y necesitan una gestión adecuada porque están un poquito desarticulados en algunos casos. En congregación, en el caso de la vida católica o la religión católica, tenemos diversas congregaciones que tienen muchos colegios, pero cuando tuvieron tantos colegios es porque tuvieron abundantes vocaciones a la vida religiosa o a la vida sacerdotal en algunos casos. Pero hoy por hoy ya no hay esas vocaciones. Entonces, cada vez se va reduciendo más la cantidad de miembros del instituto religioso y lo que están buscando es, pues comienzan a crear estas comunidades de gestión para poder trabajar, ¿no? Y tenemos experiencia en España, por ejemplo, en Europa ya hay casos de estos. Totalmente. Y seguramente en el Perú también he conocido algunas congregaciones, pero hay congregaciones que todavía no se animan, ¿no? También es cierto, ¿no? Sí, una siempre. cierta resistencia también. Mira, el tema de las congregaciones es verdad, lo que tú dices es un fenómeno que sucede y que va a empezar a suceder muchísimo más. Esto está alineado a otros factores, no solo el tema de congregaciones, por ejemplo, colegios que ahora pertenecen a las APAFAS, a las asociaciones de padres. Entonces, los directores es una asociación de padres, entonces tienes un grupo de gente que dirige y que va poniendo directores, pero que no hay una continuidad en el modelo de gestión, cambian a la elección de los directores y de nuevo quieren hacer todo nuevo, hay una rotación muy alta. Entonces, a veces lo mejor es, bueno, ok, mantengamos la filosofía del colegio, define tu identidad, y sobre esa identidad definida, adecúala al contexto actual y te ayudamos en establecer y en diseñar un modelo de gestión, ¿no? Bien interesante. Entonces, esa es un poco nuestra idea de aporte que se da en congregaciones, que se da en colegios de asociación de padres, que se da en colegios privados de una persona, por ejemplo, que tuvo una iniciativa hace 20 años o más, pero que con el tiempo su iniciativa creció y por lo tanto necesita otro tipo de recursos y otro tipo de mirada y no tiene, digamos, la capacidad de recursos propios para poder realmente llegar a eso. Entonces, ese vacío, ¿no? Ese gap que existe, buscamos justamente responder a esa necesidad que se da en diversos contextos como los que has mencionado, ¿no? Perfecto. Y el otro tema, porque ya nos va a dar el tiempo, es el tema de la tutoría y la convivencia y todo. Ustedes nos comentabas que habían desarrollado un programa, ¿no?, de formación, no solamente de formación, sino por la formación uno entiende que va a dar capacitación a los tutores para que sean buenos tutores. ¿No? Esa es la clásica, ¿no? La diferencia cuál es con un diplomado, digo yo, de una universidad o una consultora. Entonces, pero ustedes han ido varios pasos más allá, ¿no? Sí, a ver, bueno, lo que nosotros buscamos con el tema de la promoción de la tutoría es que los programas de tutoría no se queden justamente en lo que tú has dicho, ¿no? En programas muy básicos de formación y a nivel de estudiantes en un espacio específico de acompañamiento, ¿no? Uno piensa en tutoría y piensa en mi sesión de tutoría de 35 minutos tal día por la mañana, ¿no? Entonces piensas en el espacio, vamos a decirlo así, académico, pedagógico, pero un modelo de tutoría es mucho más amplio que un espacio, una sesión. Un modelo de tutoría es literalmente la aproximación que tiene la institución a cuál es el modelo de persona que quiere egresar de sus instalaciones y de su programa formativo. Entonces, el modelo de tutoría es uno de los núcleos, una de las columnas vertebrales de todo tu modelo de formación, o por lo menos debería ser, porque debe apuntar a fortalecer el tipo de persona que tú quieres egresar. Y eso se da en un entorno, y ese entorno es la comunidad educativa. Entonces, un programa de tutoría no puede estar diseñado solamente para el momento pedagógico, tiene que estar diseñado desde una mirada de un ecosistema. Tiene que haber una mirada general del proyecto educativo, y la tutoría debe ser algo transversal al modelo. Entonces, si yo quiero trabajar un desarrollo de valores, no lo voy a desarrollar solamente haciendo talleres de la solidaridad. Yo tengo que trabajar el desarrollo de estas actitudes o de estos comportamientos de manera transversal en las otras disciplinas, en los otros cursos. Tengo que integrar contenidos.
tengo que desarrollar dinámicas de convivencia grupales en la gestión de los colegios que realmente lo desarrollen, tengo que ponerlos en contacto con la realidad. Entonces empiezas a establecer un cruce de elementos con la gestión académica propia, ¿no? ¿Qué hace un colegio a veces? Oye, ¿qué bibliografía compramos? Exacto. Me compro un enlatado y hay enlatados muy buenos en cuanto a contenido, orden, diseño, pero el problema no son las editoriales o no son los libros o los programas de tutoría publicados. El problema es que yo no tengo la capacidad de adaptar ese contenido que genero, que consigo, a mi realidad si no estoy viendo la foto completa de lo que significa un programa de tutoría. Entonces, por eso después, 3 años después, dicen, no, esto no funcionó. Y dejan el texto, ¿no? Y compran otro, ¿no? Entonces, bueno, para yo tener un programa a largo plazo, ¿qué indicadores agarro? ¿Cuántos los índices de violencia que yo tengo, de satisfacción de mis tutores? ¿Cómo integro la relación con los padres? Por ejemplo, la integración de los talleres de formación de padres con los contenidos de tutoría. Muchas veces talleres de padres o la aproximación y la relación con padres de familia va por un lado y el desarrollo de las sesiones va por otro. No hay integración en temáticas. El tema de los perfiles docentes. Yo contrato perfiles de una perspectiva técnica de conocimientos académicos, pero no les mido elementos de perfiles que tienen que ver con el desarrollo de las habilidades de ciudadanía, de formación humana. Entonces, después lo pongo como tutor, pero ¿por qué lo pongo como tutor si no evalué su perfil para ser una persona que forme personas? Entonces, hay que integrar en el modelo de tutoría unas condiciones que generen un ecosistema fértil, ¿no? Y eso es lo que muchas veces carece el sector educativo, que a veces la tutoría está vista como un relleno. Antes teníamos OVE, ¿te acuerdas? Obvio. Educación cívica, Claro. y que son cosas que además yo creo que hay que retomar, pero no como compartimentos estancos, como se hacía antes, sino como una dinámica completamente transversal para fomentar la ciudadanía, ¿no? Un correcto comportamiento y formación de ciudadanos, que es lo que les interesa al final, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que tú estás enfocando la tutoría de otra forma, ¿no? Y una mirada mucho más sistémica y enfocada en los diferentes actores. Y esto es importante mencionarlo. Desde acá ya suelto una idea, ¿no? Voy a soltar una idea de las instituciones que nos escuchan, o editoriales de repente. El éxito de un texto escolar es que vaya más allá del texto. Totalmente. Vaya más allá del texto. O sea, aquellas instituciones que tienen un tema, ya había un match de texto, todos esos temas, y vayamos a trabajar un tema más integral, sin dejar los contenidos, llegarán al éxito y te comprarán por 5 años de repente. Y además viene una segunda cosa que yo siempre le digo a los colegios con los que trabajamos. No compres una editorial o un texto pensando que el texto te va a dar la solución a todo lo que necesitas. Cómpralo como que es una herramienta de base para que la aplicación que tú le des te dé el resultado que necesitas. Pero si tú compras una editorial pensando en que te va a sacar un problema y va a hacer la tarea por ti de formar buenos ciudadanos, no te va a funcionar. O va a darle la guía al maestro. Te va a dar la guía, te puede dar la base, te da un contenido, te da un hilo, te da una programación, te puede dar muchas cosas muy positivas. Pero si el colegio no hace la adaptación y pone la impronta de su propia identidad, con sus propios docentes, en su contexto, al final no va a tener el resultado que podría tener, porque al final todas las editoriales son herramientas, ¿no? Y ahí es donde siempre la gente dice, no, estamos trabajando con tal libro. A mí me dicen, no, estamos trabajando este programa de tutoría, hemos escogido tal programa de tal editorial. Y yo siempre les digo, perfecto, ¿y cómo lo vas a aplicar? Tal cual dice el libro, tal cual dice la herramienta de trabajo, estás capacitando a tus tutores, has confrontado ese contenido con el perfil del egresado que tienes, ¿no? O otra pregunta, ¿quién es el principal protagonista de un programa de tutoría o de formación en un colegio? No solamente es el tutor, el director es igual de responsable que un tutor, el papá es igual de responsable que un tutor. Entonces no podemos reducir un modelo de formación cuando se está hablando de la formación humana, ¿no es cierto? Es verdad. De la formación más importante que existe, ¿no? Es totalmente de acuerdo. Bien, Sergio, muchísimas gracias por haberte dado un tiempo en tus actividades y compartir todas estas cosas para que las personas nos escuchen y vean diferentes alternativas distintas a las que están escuchando usualmente, ¿no? Que se escuchan en el sector de educación, y tienes una opción más de poder orientar la educación, pero bajo otro enfoque. Un enfoque que va pensando en la persona, en su integralidad, y vas trabajando de diversas formas. No solamente en lo cognitivo, que eso, para qué decirlo, el Ministerio de Educación le sobra la plata para trabajar y ha trabajado. Entonces,
Desde acá, gracias por estar con nosotros. Igual vamos a repetir, para cualquier cosa se pueden comunicar, cualquier consulta tuya a Aurea Consulting. Sí. ¿Y el teléfono es el correcto? Sí, bueno, es 652-7362, que es el Ya. fijo de Lima, el celular que diste, 9983-285-295, y buscarnos como Aurea Group o Aurea Consulting en las redes sociales. Perfecto, listo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a regresar en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.